Nada más recuérdame, el doctor Bernales es de República Dominicana. Panamá. No, Panamá. Ah, entonces al revés. Si querés, pongo la primera diapositiva y ahí dice todo. Adelante, Ah, doctora, perfecto, ya está sí. todo dentro. Sí, ponla, porfa. Muy buenas noches a todos. Listo. Ya. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra sesión del curso de neurooftalmología. El día de hoy, como pueden ver, tenemos invitados muy especiales, internacionales. Vamos a ver lo que es la imagen en neurooftalmología. Y tenemos como ponente a nuestra neurooftalmóloga de Paraguay, que es la doctora María Cristina Romero Benítez. Ella es egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía aquí en México, pero ella está allá en Paraguay, de donde es, ejerciendo en el Hospital de Clínicas. Y tenemos como invitados a el doctor Andrés Bernales, que es neuroradiólogo de Panamá, y la doctora Mariana Honrado, que es neuroradióloga de República Dominicana. Vamos a comenzar con la doctora Cristina. Si gusta empezar su plática, doctora, y al final vamos a tener un pequeño espacio para algunas preguntas. Adelante, doctora Romero, la escuchamos. Buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación a la doctora Jessica Valencia. Para nosotros es un honor estar esta noche con ustedes y tenemos a desarrollar este tema, que es imágenes, neurooftalmología, correlacionar con la clínica, lo que siempre nos piden ellos, ¿sí? Bueno, como el primer objetivo neurooftalmológico, la localización clínica de la lesión. En las diferentes pláticas que se dieron anteriormente, todas hablaron ya muy bien ayer de la campimetría, cinética, la localización, en otras anteriores sobre nistagmus, sobre lesiones estructurales, nervio óptico, en pares craneales. Entonces, todas estas clínicas debemos estudiar con técnicas más apropiadas y evaluar y realizar diagnóstico diferencial de acuerdo a esta sintomatología. Entonces, ¿cuándo debemos solicitar una imagen en neurooftalmología? Cuando tenemos hallazgos anormales en el fondo de ojo. Por ejemplo, en las dos primeras imágenes de arriba a la derecha, tenemos tortuosidad vascular importante, podemos también tener edema de papila bilateral, una neuritis óptica, o incluso podemos tener tumores en la retina, exofíticas, bien como se ven en esa imagen, disminución de la agudeza visual o un defecto campimétrico, anisocoria, diplopia, oftalmoplegia, oftalmoparesia o nistagmus, una ptosis, una proptosis, y en los traumas. Las técnicas más utilizadas para el estudio de las estructuras en neurooftalmología: el ultrasonido modo A y B, que se utiliza con sondas de alta frecuencia, 7 MHz, para poder evaluar todo el globo ocular, y es el gold standard en realidad para la evaluación del globo ocular y sus estructuras internas. La radiografía, la RX, donde podemos evaluar todas las paredes óseas de la órbita, en caso de que estemos sospechando, por ejemplo, cuerpos extraños intraorbitarios. La tomografía, donde también estaremos evaluando estructuras óseas y también partes blandas con menos resolución que una resonancia magnética, en donde la evaluación será de partes blandas con mayor resolución, y la angiografía por sustracción digital, donde la evaluación se daría en los vasos sanguíneos. También tenemos técnicas funcionales, como la resonancia magnética funcional, el PET y el SPECT, donde estaremos estudiando de manera no solamente estructural, sino también funcional. Entonces, en la tomografía computada tenemos indicaciones específicas: lesiones orbitarias, lesiones en senos paranasales, lesiones calcificadas, anomalías óseas, hemorragias agudas, cuerpo extraño metálico, y cuando hay una contraindicación para la resonancia magnética nuclear.
Cuando estamos en una urgencia y tenemos un paciente con cefalea intensa, diplopia de inicio súbito, reciente, baja visual reciente y súbita, síndrome quiasmático, papiledema, hipertensión intracraneal, lesión tumoral, trombosis, pediremos también una tomografía computada. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas? El menor tiempo de estudio, el menor costo, es más fácil obtener una tomografía en cualquier lugar, la mejor evaluación de lesiones calcificadas, como en este caso que tenemos aquí a la derecha, las drusas del nervio óptico, como pseudopapiledema, que se pueden ver muy bien con las flechas, están marcando las flechas rojas, en una tomografía en un corte axial, de elección para valorar estructuras óseas y cuerpos extraños metálicos, y si se quiere valorar globos oculares, estructura en relación, se debe pedir órbitas. Entonces, tenemos este caso clínico donde vemos en 3 cortes una tomografía donde se ve una lesión isodensa en región paracelular y celular de gran tamaño que involucra el quiasma óptico y lo comprime. Estamos frente a un macroadenoma hipófisis que se ve de esta manera, una tomografía con contraste. Las desventajas de este método: la radiación, la alergia al yodo en algunos casos, los artefactos de amalgamas o prótesis dentales, menor sensibilidad a tejidos blandos si es que queremos estudiarlos, menor sensibilidad para detectar patologías del sistema nervioso central y frecuentemente se requiere complementar con una resonancia magnética. Entonces, ¿cómo debemos solicitar un estudio de imagen tomográfica? De esta forma, esto es lo que tiene que tener nuestra orden médica. Tomografía encéfalo y órbitas, con o sin contraste, cortes finos para órbitas, con reconstrucción coronal, axial y sagital, incluir ventana de tejidos blandos y ventana ósea. Y nuestra sospecha clínica. El radiólogo debe saber qué es lo que nosotros queremos que busque. Si nosotros no ponemos los principales síntomas clínicos que tiene nuestro paciente y nuestro diagnóstico, nuestra sospecha diagnóstica, él no va a poder guiar su diagnóstico tampoco. Entonces, ¿cómo debemos interpretar una tomografía? Debemos saber la tomografía con ubicación anatómica, o sea, tomografía de qué parte del cuerpo es. Si es con o sin contraste. ¿De qué corte? Axial, sagital o coronal. En dónde se observa y se compara de forma simétrica las estructuras. Imagen de densidad, en qué ubicación, si desplaza estructuras, si realza con contraste, de qué tamaño y qué márgenes. Para ello, nosotros tenemos, para el estudio de la tomografía, planos o cortes. De acuerdo a esto, nosotros podemos ver en diferentes posiciones las estructuras anatómicas que vamos a estudiar. Entonces, si nosotros cortamos el cuerpo humano a través de un eje vertical, que va en el eje vertical, pero el corte va de adelante hacia atrás, tenemos un corte axial. Si el cuerpo humano lo estudiamos con un eje que va de adelante hacia atrás, pero el corte se da de arriba hacia abajo, es un corte coronal. Y si estudiamos el cuerpo humano con un eje que lo pasa de lado a lado y el plano se corta de manera lateral, estamos frente a un corte sagital. Entonces podemos tener ventanas de cerebro, ventanas de tejidos blandos y óseas dependiendo de qué es lo que estamos buscando. Y ya hablando específicamente de la órbita, tenemos que entender cuáles son los espacios que vemos cuando vemos una tomografía de órbitas. Entonces vemos el globo ocular, vemos la zona intraconal, la zona conal, extraconal y la región subperióstica. En la región intraconal podemos ver malformaciones vasculares, por ejemplo, hemangiomas, neuritis óptica, glioma del nervio óptico, meningioma, pseudotumor, schwannoma del tercero, cuarto y sexto. Esta es la zona intraconal, que se encuentra entre los dos músculos. La zona conal. Podemos estudiar estructuras como la orbitopatía tiroidea, el pseudotumor, linfoma y la miositis. O sea, estamos hablando de la región donde se encuentran los músculos extraoculares. Ahí también podemos estudiar abscesos en la zona extraconal, abscesos o schwannoma de la rama B1 y B2, en las lesiones óseas como la displasia fibrosa, metástasis, mieloma múltiple,
y enfermedad de los apéndices orbitarios. Y es en esta zona, la zona extraconal. Eso con respecto a la tomografía. Ahora pasamos al siguiente estudio, que es la resonancia magnética. Las ventajas de la resonancia magnética. No hay radiación ionizante, hay menor artefacto aire y hueso, mejor contraste entre tejidos blandos, visualización de estructuras vasculares, comportamiento especial según las secuencias. Podemos estudiar de muchas formas en la resonancia. Y podemos ver las secuencias más frecuentes, que son el T1, que es la llamada anatómica, donde la sustancia gris se ve gris y la sustancia blanca se ve blanca y el líquido cefalorraquídeo se ve negro. En la T2, donde la sustancia gris se ve blanca, la sustancia blanca se ve negra y el LCR se ve blanco. Y en T2 flare, donde la sustancia gris es blanca, la sustancia blanca es negra y el LCR es negro. Sería como un T2, pero sin el líquido. Las desventajas de la resonancia magnética es de menor disponibilidad, no se pueden encontrar en todos los centros, es de mayor costo, mayor tiempo de duración durante el estudio. Una resonancia magnética en cefaloórbitas tiene una duración aproximadamente de 1 hora y 20 minutos o 30 minutos, es bastante larga. Requiere mayor cooperación del paciente, entonces en algunos casos como pacientes que tienen claustrofobia o en niños, se recurre a la sedación. Está contraindicado en pacientes con implantes ferromagnéticos o marcapasos, clidaneurisma, cuerpos extraños metálicos y antes también lentes intraoculares, pero ese tipo de lentes intraoculares ya no se utilizan. Hablando de esta secuencia que es la de recuperación de inversión atenuada del fluido o FLAIR, en esta se suprime la señal brillante del líquido en ponderación T2, como habíamos visto recién. El LCR aparece hipointenso y hay mejor caracterización de las lesiones hiperintensas. Entonces, esta secuencia se utiliza más frecuentemente en pacientes con sospecha de esclerosis múltiple, como se ve aquí en esta imagen de todos los estadios de la esclerosis múltiple. También tenemos una secuencia de adquisición que se llama Fiesta, donde los cortes son submilimétricos y donde se produce realce de agua y saturación. Tienen una gran relación espacial y una alta resolución para trayectos neuronales. Y entonces utilizamos en los pacientes con parálisis de pares craneales, donde se puede ver así muy bien los pares craneales a estudiar. Otra que podemos solicitar también es la supresión grasa. Cuando nosotros estamos estudiando el nervio óptico, queremos saber si existe alguna lesión, por ejemplo una neuritis óptica, un aumento de tamaño de él, podemos utilizar la supresión grasa para eliminar todo artefacto que produzca la grasa intraorbitaria y de esta manera ver el nervio óptico aislado. Entonces, ¿cómo tenemos que solicitar la resonancia magnética? De esta forma, resonancia magnética en cefaloórbitas con o sin contraste, de cortes de 1 milímetro para órbitas con supresión grasa si sospechamos lesión en nervio óptico. Debemos escribir muy bien la sospecha clínica y los síntomas que tiene nuestro paciente para ayudar al neuroradiólogo, al radiólogo a interpretar las imágenes y podemos pedir nosotros si queremos un equipo de mayor resolución, 1.5 Tesla o más, de acuerdo a lo que queremos. Entonces, existen protocolos de tomografía y resonancia que se pueden utilizar o son los más frecuentemente utilizados en todos los centros. Por ejemplo, la secuencia, en la tomografía secuencial se pueden ver las estructuras encefálicas. Es común que el grosor sea de 5 a 8 milímetros y tenga un avance de 5 milímetros por corte. El algoritmo que se utiliza es de cerebro y hueso. Y solicitamos administración de contraste, o sea, con contraste la tomografía, cuando estamos pensando en una patología tumoral, infecciosa o vascular. Pedimos una tomografía helicoidal de órbitas o estructuras faciales con reconstrucción axial, coronal y sagital de grosor de corte 0,5 a 1 milímetro
va a tener un interespacio de 0,3 a 0,8 milímetros por corte, y el algoritmo que se utiliza es de partes blandas y hueso. La reconstrucción axial, coronal y sagital. Y la administración de contraste cuando estamos frente a un paciente con sospecha de patología tumoral infecciosa o vascular. Una angiotomografía cerebral y de troncos arteriales. También la reconstrucción y los cortes van a ser de 0,5 a 1 milímetro, un interespacio de 0,3 a 0,8, y el algoritmo también es de partes blandas y hueso. También pedimos en una reconstrucción axial, sagital y coronal. Y se administra contraste de 50 cc de alta concentración de 5 ml con 50 cc de solución salina. Cuando estamos frente a un protocolo de resonancia, tenemos que ver que ese protocolo, por ejemplo, en un paciente con el que vamos a estudiar con una resonancia craneal, que tenga un T1, que tenga FLAIR, que tenga T2, tenga una difusión y un eco gradiente. Si queremos solicitar secuencias complementarias, podemos solicitar las de alta resolución para pares craneales, una angioresonancia, un 3D TOF para neurismas y siempre con gadolinio como contraste. En la resonancia de órbitas, este es el protocolo que se utiliza, se instila. Por ejemplo, antena en cráneo de órbitas o superficie de globo, donde debe haber T1 axial, T2 axial, STIR coronal, T1 con gadolinio con axial coronal y sagital, el grosor a 2 a 3 milímetros. Secuencias complementarias, la que habíamos visto, ¿verdad? La FATSAT, la STIR, la de gradiente, y si estamos frente a tumores o lesiones vasculares, podemos pedir incluso difusión y T2 para calcificaciones. Y en la resonancia de hipofisaria, cuando estamos en sospecha de una lesión hipofisaria, T1 sagital coronal con gadolinio y T2 coronal. El grosor va entre 2 y 3 milímetros y las secuencias complementarias pueden ser las de alta resolución con gadolinio y T2 sagital. Dentro de la patología que es muy frecuente en nuestra práctica, está la hipoplasia y la atrofia óptica. Sabemos que ambas clínicas son muy diferentes. Una clínica de un paciente que tenga una hipoplasia o una clínica de un paciente que tenga una atrofia óptica. En una imagen de resonancia o tomografía es muy difícil hacer la diferencia de estos. Pero tenemos que saber cómo podemos estudiar el tamaño del nervio óptico. Podemos estudiar de forma axial, por ejemplo, en un T2 de alta resolución. Siempre se utiliza primero la órbita derecha para ejemplificar. Podemos medir el ancho del nervio óptico intraorbitario, 5 milímetros después del globo ocular a 10 milímetros después del globo ocular, intraorbitario, intracraneal y también el ancho de la vaina del nervio óptico, de esta manera. Entonces se puede tomar o no en cuenta la vaina del nervio óptico al medir, o simplemente el nervio óptico sin la vaina. En una sagital podemos ver T2, también de alta resolución, órbita derecha, la altura del nervio óptico, intraorbitario, intracraneal y también la altura de la vaina. Lo mismo, podemos sí o no considerar la vaina o meramente el nervio óptico sin vaina y sin líquido. Y en coronal, el ancho y altura del quiasma óptico. También en T2 de alta resolución. Entonces, los valores normales del nervio óptico, no hay un consenso así muy exacto sobre entonces hay rangos. Entonces el nervio óptico tiene un promedio de 4.27 milímetros de ancho en un rango de 2.46 a 5.19 milímetros, y el quiasma óptico de 13.63 milímetros de ancho en un rango de 11.13 a 16.92. Siempre tomamos el ancho más que el largo del nervio óptico para saber si es o no un nervio pequeño. Cuando hablamos de hipoplasia, podemos utilizar que ese valor menor a 1.36 milímetros, hablamos de un nervio pequeño o hipoplásico. Podemos utilizar también una fórmula que es corregida por edad, que es 2.24 milímetros más 0.052 por edad en años, y así corregir el tamaño que nos da nuestra medida a la edad de nuestro paciente. Entonces, dijimos, imágenes correlacionar con la clínica. Nosotros podemos
buscar cuáles son las mejores técnicas para utilizar en los diferentes síntomas y patologías a los que vamos a estar viendo en nuestra práctica. Entonces, si nosotros estamos frente a un paciente con disminución de la agudeza visual, cromática, defectos del campo visual, agudos y crónicos, vamos a estar localizados en globo ocular, todas las estructuras intraoculares y las estructuras que están por fuera del globo. Si estamos hablando del globo ocular, ya dijimos que la mejor manera de estudiar el globo ocular es cuando estamos frente a una posificación de medios, tamaño, espesor o tumor, un ultrasonido en modo A y B. Si estamos frente a una sospecha de cuerpo extraño intraocular o lesiones tumorales calcificadas dentro del nervio óptico, una tomografía es el mejor método de estudio. En una proptosis o exoftalmos, una tomografía también es el mejor método de estudio. Cuando tenemos o estamos en sospecha, nervio óptico, ¿verdad? Órbita, trauma, cuerpo extraño, lesiones óseas, calcificaciones tumorales, también una tomografía. Inflamación, una resonancia magnética es la que mejor nos va a ayudar, siempre con contraste. Y neoplasias vasculares, angio o una resonancia. Cuando estamos frente a disminución de la agudeza visual más cambios hormonales, un síndrome quiasmático, podemos estudiar el cerebro y órbitas con una tomografía o resonancia. En la urgencia una tomografía y luego para medir una resonancia. La glándula hipófisis o el quiasma óptico con una resonancia. Ese va a ser el mejor método de estudio. Cuando tenemos disminución de la agudeza visual o defectos de campo visual, específicamente, si es en la región retroquiasmática, una tomografía o una resonancia magnética nos va a ayudar. En fosa posterior, una tomografía, una resonancia, una angio. Cuando estamos frente a un paciente con diplopia, oftalmoplegia o proptosis, músculos extraoculares, miositis, inflamación tumoral, enfermedad de Graves, una resonancia con contraste. Inflamación es igual a contraste. Grasa orbitaria o glándula lagrimal, inflamación e infiltración tumoral, una resonancia con contraste. Estructuras vasculonerviosas, tomografía, resonancia, angio. Cuando estamos frente a una diplopia, oftalmoplegia, proptosis y dolor, vamos a pensar en seno cavernoso. Cuando hay más de un par craneal y hay disminución de la sensibilidad, ¿verdad? Quinto nervio craneal. Tercero, cuarto, quinto y sexto, vamos a ver podemos estar pensando en una trombosis, inflamación tumoral, resonancia y angio será el método que mejor nos va a ayudar. Arterias carótidas, seno cavernoso, inflamación e infiltración tumoral, también una resonancia, una tomografía, una angio. Si estamos pensando en lesiones meningias, inflamación, infiltración o infiltración tumoral, también una tomografía o una resonancia será de nuestra ayuda. Diplopia, parálisis, paresia o una oftalmoplegia internuclear, vamos a estar ya más atrás, ahora en el tronco cerebral, la alteración del tercero, cuarto, sexto, también en enfermedades desmielinizantes como EBC o tumores, la resonancia o la angio será nuestro método de ayuda. Si estamos pensando en una lesión del fascículo longitudinal medial a la formación reticular paramediana pontina, en enfermedades desmielinizantes, EBC o tumor, una resonancia magnética con contraste, una angio. En las lesiones por arteria cerebral anterior, cerebral posterior y sus ramas, cerebral media, aneurismas, por ejemplo, una angiotomografía, una angioresonancia. Si estamos frente a un paciente que tiene nistagmus, vamos a estar pensando en cerebelo, en oído interno, el sistema vestibular. El cerebelo vamos a estudiar, si estamos pensando en enfermedades desmielinizantes, EBC o tumores, una resonancia magnética o una angio. Si estamos pensando en lesiones del tronco cerebral, por enfermedades desmielinizantes, una EBC, un tumor, también una resonancia magnética con contraste o una angio. Y si estamos pensando en una lesión del sistema vestibular por inflamación o tumor, una resonancia o una tomografía con contraste. Si estamos frente a un paciente que tiene una anisocoria, entonces tenemos que pensar en todo el trayecto del reflejo pupilar, tanto la vía simpática como parasimpática. En el segundo nervio craneal hasta el Ehrlich-Westphal.
Entonces tenemos que pensar en inflamaciones, enfermedades deslizantes, EBC o tumor, y podemos estudiar esto con una resonancia con contraste o una angio. En una lesión del tercer nervio craneal fascicular, podemos ver en enfermedades desmielizantes, EBC o tumor, y vamos a estudiar con una resonancia o una angio. En lesiones del ganglio ciliar o en la vía parasimpática y vía simpática, por una inflamación, tumor o aneurismas, podemos ver o nos van a ayudar una tomografía, una resonancia con contraste o una angio. Muy bien, entonces ahora que ya sabemos cómo estudiar, ya vimos cómo pedir, ya sabemos cómo es que se obtienen las imágenes con la resonancia y la tomografía y cuáles son los mejores estudios para cada estructura y sintomatología, yo les presento hoy a mis amigos de esta mesa redonda, la doctora Mariana Honrado Delgado, neuroradióloga del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ella actualmente trabaja en el Centro de Imágenes Médicas y Medicina Nuclear Siemens de República Dominicana. El doctor Andrés Eduardo Bernales Crespo, neuroradiólogo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, actualmente trabaja en el Hospital Santo Tomás y en el Hospital del Niño en Panamá. A ellos le dimos dos temas muy importantes, el edema de papila y la neuritis óptica. ¿Cómo estudiamos nosotros el edema de papila? Y le paso a la doctora Mariana Honrado. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Se oye bien? Se oye perfecto. Okay. Gracias por la invitación, Cristina, y a la Asociación Mexicana de Oftalmología por permitirme compartir con ustedes este momento. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el edema de papila. Con la próxima diapositiva, por favor. Entonces, sabemos que el edema de papila es el edema del disco óptico, el cual traduce que hay un aumento de la presión intracraneal, por lo que debemos de buscar cuál es la causa de este aumento de la presión intracraneal. Entre ellas tenemos múltiples causas que pueden ser tumores, procesos infecciosos, hidrocefalia, el síndrome de silla vacía, trombosis de senos venosos. Entonces, por tal razón, debemos de pedir lo que es el estudio de imagen para hacer una correlación ya oftalmológica para descartar la causa que puede estar produciendo el papiledema. Entonces, ¿qué debemos de pedir? Debemos de pedir tanto una resonancia de órbita como de cerebro, debido a que cada tipo de estudio presenta o se le hacen unas secuencias diferentes. El protocolo de resonancia cerebral no es igual al de órbita, por lo cual se deben de hacer en conjunto. Generalmente hay secuencias en órbita que no se hacen de rutina en cerebro. Ya como explicó la doctora anteriormente, el protocolo que llevan cada una. Entonces, podemos también realizar una tomografía de cráneo, si es lo que tenemos a mano, como mencionó bien Cristina, que es un método más rápido, más económico, y necesitamos saber en primera instancia cuál es la causa, porque si hay un tumor o algo, pues lo podemos observar con la tomografía. ¿Qué desventaja tiene la tomografía ante la resonancia? A la evaluación de lo que sería el nervio óptico, no podemos distinguir si hay una afectación de la vaina, el líquido o el nervio óptico per se, porque no podemos ver esa interfase, mientras que con la resonancia de órbita nos da esta información. Entonces, para evaluar lo que es el edema de papila, generalmente vamos a utilizar lo que son los cortes axiales y coronales de secuencias en T1, T2, STIR y secuencia fiesta o CIS, dependiendo del equipo en que se realice la resonancia. Si se fijan en la imagen de su izquierda hacia arriba, sería lo que teníamos el T1, que como explicó Cristina es algo más anatómico, que vemos la morfología del globo ocular, el trayecto del nervio óptico, de ahí podemos ir observando si este se encuentra ensanchado, aumentado, tortuoso, o si hay alguna alteración en la intensidad de señal. Tenemos, continuando con el T2 coronal y el T2 axial. Ahí podemos ya ir visualizando si vemos alguna alteración en el nervio óptico, si se ve aumento de lo que sería el líquido perióptico,
pero se observa mejor, por eso pedimos tanto la secuencia STIR como la secuencia Fiesta. Si se fijan en la imagen de la izquierda de abajo, tenemos el STIR, que esta va a suprimir la grasa, pero nos va a realzar lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Entonces podemos observar bien la interfaz entre la vaina, líquido y el nervio óptico. Este nos va a ayudar también si se observa algún cambio en la intensidad de señal del nervio. Entonces, en la secuencia CIS o Fiesta, que son las dos imágenes siguientes, en estas lo que nos va a realzar es más lo del líquido, que nos da mejor definición. Si se fijan, aquí sí se ve la grasa, que se ve hiperintensa, y lo que se observa del parénquima no se define bien, pero sí nos da una definición sobre lo que sería el líquido cefalorraquídeo. La siguiente. Entonces, ¿qué signos vamos a buscar en lo que sería la resonancia magnética de órbita para el edema de papila? Tenemos que ver la morfología del globo ocular, que vamos a identificar un aplanamiento del borde posterior del globo ocular. Si se fijan en la primera imagen, que es una secuencia CIS o Fiesta, vemos cómo se ve aplanado el borde posterior de los globos oculares, en comparación con una resonancia igual en secuencia CIS, donde se observa convexo el borde posterior. Siguiente. Otro de los signos que vamos a buscar es la protrusión de la papila, lo que sería el humor vítreo. Si se fijan con la flecha roja, se ve una pequeña hipointensidad que se introduce hacia el humor vítreo, en comparación con la imagen de la derecha, donde no se observa esa hipointensidad y se ve el borde posterior normal del globo ocular. En la imagen de abajo, de la izquierda, aquí tenemos, ese es un FLAIR T2 contrastado, que se utiliza poco, pero da mucha información. Vemos cómo realza la papila dentro del humor vítreo. También tenemos hacia la derecha una secuencia CIS en corte axial, donde vemos un globo ocular normal y vemos que no hay protrusión de la papila hacia el globo ocular. Otro de los signos que vamos a buscar es el aumento del líquido perióptico y la tortuosidad del nervio. Vemos en la primera imagen un aumento marcado de lo que sería el líquido perióptico y la tortuosidad del nervio en comparación con las demás imágenes. Sí tenemos que tener presente que algunos pacientes presentan o deben de tener líquido perióptico, pero en una pequeña proporción, perdón. Entonces, cuando vemos que está muy aumentado, eso debe de llamar la atención y debemos de buscar los demás signos que ya hemos ido mencionando, porque por sí solo el aumento del líquido perióptico no nos habla de que ya tenemos edema de papila. Bien. Una de las causas que generalmente o se asocia con mucha frecuencia a lo que es el edema de papila es el síndrome de silla turca vacía, pseudotumor cerebrio, hipertensión idiopática intracraneal. Entonces, tenemos aquí un corte sagital en T1, la primera imagen. Si se fijan, hay un aumento de lo que es la silla turca y observamos que en su interior se observa hipointenso. Eso es el líquido cefalorraquídeo que protruye hacia lo que es la región celar por una incompetencia del diafragma celar. Hacia la derecha, en la imagen de arriba, vemos cómo esa misma región celar está ocupada por una hiperintensidad en T2, lo que nos traduce que es líquido. Abajo ya es un corte axial. Entonces, estos son los signos que tenemos que buscar para hablarlo de edema de papila, y debemos de incluir el cerebro, como mencionamos, que pueden haber causas tumorales, sangrado o algo que estén produciendo estos signos de hipertensión intracraneal. Ya. Siguiente. Muchas gracias, doctora Marián, por su aporte. A continuación, el doctor Andrés Bernales.
con neuritis óptica y los diagnósticos diferenciales. Buenas noches, gracias por la invitación. Voy a hablarles sobre la neuritis óptica en imagen y algunos casos también que traigo de interés, ¿no? Solamente para mencionar algunas otras cosas sobre los protocolos de resonancia magnética, es importante que el campo de visión del mismo debe incluir parte de la porción basal, de los lóbulos frontales y hasta las cavidades nasales cuando se incluyen se hacen las imágenes axiales, ¿no? Y en las imágenes coronales, todo lo que es la órbita, algunos prefieren de que se incluya parte del tallo cerebral, pasando lo que es el quiasma óptico hacia los tractos, ¿no? El slide o el grosor de adquisición debe ser entre 2 a 3 milímetros, ¿no? Estos son algunos ejemplos de la planificación que hace el técnico al momento de adquirir el estudio, ¿no? La siguiente. Sí, los protocolos de resonancia magnética en órbita deben ser de equipos de alto campo, de 1.5 hacia arriba, ¿no? Los protocolos también dependen del equipo con el que uno esté trabajando y de la disponibilidad de las secuencias que cuente cada equipo, ¿no? Pero este más o menos es un resumen de un protocolo básico de resonancia magnética que se recomienda realizar, ¿no? La primera imagen que vemos ahí es una secuencia en plano coronal, que es un STIR, donde se ve lo que es la supresión de la grasa. La otra secuencia es un coronal T1. La que está abajo es un axial T2, que es la forma ideal como debería salir, que el paciente debe mirar derecho y que el cristalino se observe alineado con los nervios ópticos, ¿no? A veces es un poco difícil obtener esto, pero es lo ideal, ¿no? Se deben incluir también secuencias de difusión, son difusiones diferentes a las que utilizamos de forma habitual en el cerebro. Se dice que son unas difusiones de alta, que mitigan los artefactos con la interfase con el aéreo, con el WESI, lo utilizamos básicamente en órbita, cavidades nasales y también en los oídos, ¿no? Estas difusiones pueden llamarse propeller dependiendo de algunas marcas de equipos o si no las difusiones tipo Blade, ¿no? Y las secuencias post-contraste, como el que vemos ahí, que es un T1 post-contraste, con supresión de la grasa, ¿no? Y de forma opcional, les pongo la secuencia CIS o fiesta, que en verdad la mayoría de las veces estas deberían incluirse para valorar, como se mencionó, los trayectos de los nervios, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí sería la siguiente, una vista aumentada de lo que sería la cavidad orbitaria, la siguiente del lado derecho. Ahí podemos observar el nervio óptico normalmente, él tiene una señal similar a lo que es la sustancia blanca. La siguiente también podemos observar lo que es la vaina del nervio óptico y entre la vaina y el nervio el líquido perióptico, ¿no? Normalmente ninguna de estas estructuras realza si no hay ningún tipo de injuria, así que nunca veremos realce del contraste de estas estructuras, ¿no? La siguiente. Esta es una secuencia coronal T1, nos ayuda a visualizar de una forma mejor los músculos extraosculares con el contraste que nos da las grasas en ellos, ¿no? Los músculos en sí, estos sí realzan de forma habitual cuando le ponemos contraste en las secuencias ponderadas en T1 con gadolínio, ¿no? Siguiente. Estas son unas imágenes nada más para que observemos lo que son los otros segmentos del nervio óptico. La primera imagen es el segmento canalicular del nervio óptico. Ahí vemos en la flecha roja la representación de este dicho segmento en una imagen axial. Y ya más posteriormente se observa lo que es el segmento intracraneal del nervio óptico, ¿no? Bueno, en neuritis óptica los hallazgos que veremos sería el aumento del tamaño del nervio en sí, en la porción que está afectada en las secuencias ponderadas en T1, y en las secuencias STIR y en T2 se observa una hiperintensidad del mismo que señala lo que es la patología desminimizante o inflamatoria que sea el paciente, ¿no? Con el contraste puede tener un realce central o puede tener un realce difuso, y se menciona de que el realce puede observarse, digamos, en pacientes que no tienen ningún tipo de tratamiento hasta más o menos el día 21, ¿no? Después de haber comenzado la patología, ¿no? La difusión en las enfermedades desminimizantes tiende a ser facilitada, y en las patologías que son de tipo isquémico se observa una restricción a la difusión, ¿no? Solamente para explicar brevemente, ¿no? Las secuencias de difusiones lo que nos van a evaluar es la movilidad de las moléculas de agua o de los protones dentro de las estructuras que estamos valorando, ¿no? Y si hay patología tumoral que tiene múltiples células, esto disminuye la movilización de agua, o si hay abscesos que tienen material purulento de detritus que también reducen la movilidad de ellas, de las moléculas de agua, nos va a producir que tenga una restricción a la difusión, ¿no?
En los casos de la enfermedad isquémica, lo que hay es el edema citotóxico, que la célula se hincha y reduce el espacio extracelular, también dificulta lo que es la difusión libre de agua, ¿no? La siguiente. Bueno, esto sería un ejemplo de una neuritis óptica del lado derecho. Ahí observamos el aumento del tamaño del nervio óptico derecho en la porción más distal orbitaria. Se ve mucho mejor en la secuencia STIR, que hay mejor contraste al perder lo que es la grasa, ¿no? Y también se ve el aumento y la hiperintensidad del segmento intracraneal del nervio óptico derecho, ¿no? Posterior al contraste, en este caso lo que se observa es un realce difuso del nervio óptico en prácticamente todos sus segmentos, ¿no? Ahí se ve ejemplificado con la flecha roja, ¿no? Como les mencioné, también los músculos extraoculares, la mucosa de las cavidades nasales y de los senos paranasales, si no está engrosada, normalmente ya tiende a tener algo de realce, ¿no? Al igual que la glándula lacrimal, ¿no? Lo importante es que el realce que observemos en esta estructura debe ser muy simétrico también. Siguiente. Bueno, este es otro caso similar al anterior, donde hay una neuritis óptica izquierda, se ve el ensanchamiento del nervio óptico en las secuencias en T2, y en la secuencia que vemos allá abajo sería un T1 post-contraste, donde se ve el realce prácticamente de todo el nervio, ¿no? Siguiente. Bueno, esta era una paciente que tenía pérdida de la agudeza visual de ambos ojos. Aquí observamos una neuritis óptica bilateral, un engrandamiento difuso de ambos nervios ópticos. Y este caso también, aparte del realce que se observa en el mismo nervio en sí, también vemos un realce señalado ahí de la vaina del nervio óptico. O sea, tenemos una neuritis óptica bilateral de más de 2/3 partes de la extensión de los nervios ópticos, y aparte tenemos una mielitis longitudinal extensa transversa, ¿no? Ahí hay una secuencia sagital T2 donde se observa una hiperintensidad que abarca más de 3 cuerpos vertebrales, y en el plano, en la imagen axial de la columna se ve esa hiperintensidad centromedular, ¿no? Esta es una paciente de un espectro de neuromelitis óptica seronegativo, ¿no? Entonces, sí, para ejemplificar algo de casos con neuritis óptica que sea bilateral. La siguiente. Bueno, como ejemplo de casos de interés, tengo algunos ahí para mencionar que existen también otras causas de aumento del nervio óptico, como por ejemplo, este es un caso de un paciente con gliomas bilaterales del nervio óptico. Hoy observamos un aumento de volumen y ligera hiperintensidad del quiasma óptico y de ambos nervios en prácticamente todos sus segmentos, ¿no? Este paciente además tiene unas hiperintensidades en el puente, que la podemos observar ahí a nivel del tallo cerebral, y es un paciente que tiene neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Que básicamente tienen estos gliomas del nervio óptico a edades tempranas y tienen estas lesiones en el tallo que son frecuentes observarlas en ellos, ¿no? La siguiente. Otro caso también de neurofibromatosis tipo 1, donde se ve el glioma del nervio óptico del lado derecho, ¿no? Bueno, los gliomas sí tienden a ser más de tipo astrocítico juvenil, y hasta el 20% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 lo presentarán, ¿no? El realce sí lo pueden tener variable, y a diferencia también de los pacientes con neuritis óptica, se ve mucho más aumentado de tamaño, se ve de una forma más exagerada, y obviamente tienden a persistir durante el tiempo, ¿no? No como una neuritis que no es tratada, que al final el paciente podría tener una atrofia como tal del nervio óptico, ¿no? La siguiente. Este es otro caso, un paciente de 15 meses que acude por leucocoria, donde se observa una masa intraocular, ¿no? En la cámara vítrea. Esta masa, si lo observamos, es típicamente de una señal muy baja en T2, se ve casi iso o hipointensa en T2. Pasa a la siguiente. Aquí observamos mejor la delimitación de la masa intraocular, que tiene los márgenes bilobulados. Un dato curioso es que la mayoría de las neoplasias intracraneales o en cualquier otra parte del cuerpo o en músculos tienden a tener una señal muy alta en T2, ¿no? Entonces, cuando vemos una lesión tumoral que tenga una señal muy baja en T2, habría que alzar la sospecha de que sea una lesión de alto grado, como por ejemplo podrían ser tumores embrionarios o tumores como el linfoma, ¿no? Pasa a la siguiente. Aquí se observa un desprendimiento de retina asociado a la lesión, y en las secuencias de difusión
lo que observamos es que la lesión tiene una restricción a la difusión, ¿no? Cuando decimos que tiene restricción a la difusión, debe verse brillante en la secuencia de difusión, y la imagen que está abajo, la que se ve negra, ahí se ve negro lo que es la masa, la imagen del medio, ahí lo que se ve negro es la lesión. O sea, cuando la vemos brillante en la difusión y la vemos negro en el mapa ABS, es que tiene una restricción a la difusión, y lo vemos en tumores de alto grado, como este caso que fue un retinoblastoma, ¿no? Pasan a la siguiente. Bueno, si el retinoblastoma, como mencionó Cristina, es más fácil ver lo que son las calcificaciones por ultrasonido o por tomografía, aunque hay algunas secuencias en resonancia que nos pueden ayudar para verlas, pero el 90% de estos tumores tienen calcificaciones, ¿no? Y lo típico de esto, para recordar, sería que tienen una señal muy baja en T2 y que tiene restricción a la difusión, ¿no? En estos casos, el contraste es de alta utilidad para ver las extensiones por fuera, ¿no?, del globo ocular, y ver la extensión hacia los nervios ópticos. La siguiente. Bueno, sí, otro es otro caso de retinoblastoma. Lamentablemente sí llegó un poco tarde el paciente a la atención, pero es para mostrarle lo que es el uso de la secuencia de STIR, ¿no? Ahí en la secuencia coronal que vemos ahí abajo se ve la ocupación de la grasa extraconal lateral orbitaria y el desplazamiento de los músculos extraoculares de una forma más medial, ¿no? Vemos que la masa se extiende completamente por fuera de los límites de la órbita, y también produce lo que es la ruptura de la pared lateral de la órbita, y también tiene la extensión intracraneal, ¿no? Se ve el desplazamiento del lóbulo temporal hacia atrás, ¿no? Pasa a la siguiente. También se observa lo que es cómo en las flechas, si vemos la flecha a continuación, la siguiente, la flecha roja sería el globo ocular, y la flecha naranja es la extensión del tumor a través del globo ocular hacia el resto de la órbita y a la fosa infratemporal, ¿no? En la siguiente diapositiva es para mostrar un ejemplo de lo que es el uso de las secuencias de CIS o de secuencias de fiesta, ¿no? Fiesta se llama en los equipos de General Electric, y las secuencias de CIS en los equipos de Siemens. Bueno, esta secuencia como nos da mucho más contraste en la evaluación del espacio subarácnido, y podemos ver los pares craneales y las estructuras vasculares que atraviesan él, ¿no? Pon la siguiente. Ahí sí vemos la flecha roja, nos muestra lo que es un ensanchamiento del tercer par craneal del lado izquierdo de una forma nodular, y en la secuencia coronal que vemos ahí abajo, vemos en naranja cómo debería verse el grosor normal del tercer par craneal, y posterior al contraste tiene un realce intenso, ¿no? Entonces, esta es una paciente de parálisis del tercer par de 9 años, y es la importancia de solicitar estas secuencias para evaluar los pares craneales, ¿no? Esto es una paciente que tiene un schwannoma del tercer par craneal, ¿no? Bueno, los schwannomas sí son una neoplasia infrecuente, pero cuando los observamos son más frecuentes de que sean secundarios a que el tumor se origine de la división superior del nervio oculomotor, y por ende tienden a localizarse de una forma extraconal, ¿no? O sea que son por encima, perdón, del músculo recto superior hacia nivel de la grasa orbitaria, ¿no? Y pueden confundirse con los cavernomas por las características de la imagen, pero los cavernomas tienden a originarse más hacia la musculatura orbitaria o hacia la misma grasa en sí, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, y por último, un ejemplo de otra patología tumoral orbitaria, una paciente con disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo. En la primera imagen coronal T2 podemos observar lo que es el aumento del líquido perióptico, ¿no? En este caso era un atrapamiento del líquido perióptico y una hiperintensidad de la porción más retrovulvar, ¿no?, del nervio óptico. Y si señalamos ahí, lo que se observa es la masa que va rodeando toda la vaina del nervio óptico, y que lo abraza completamente, y tiene una extensión de tipo coladural a nivel intracraneal, ¿no? Entonces, típicamente estas lesiones, si observan aquí en esta paciente en la secuencia T2, se ve muy similar a la señal de la corteza cerebral, ¿no? Pasa a la siguiente. Esto es un meningioma de la vaina del nervio óptico, y tienden a tener señal muy similar tanto en las secuencias T1 como en T2 con la corteza cerebral, ¿no? Son tumores raros, pero si la señal tiende a ser muy, muy baja, nos puede señalar de que la lesión tiene algún tipo de calcificaciones, y que se pueden ver como en riel, ¿no?, que es una característica bien típica que se han descrito, ¿no?
Bueno, son tumores, como mencioné, son raros y hasta el 2% de los tumores orbitarios son de este tipo, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, por mi parte, ya eso sería, bueno, este es otro ejemplo, también igual de meningioma, en que vemos el uso de la tomografía, donde se observan ya las calcificaciones, ¿no? Que se observan mucho mejor en la tomografía, ¿no? Sí, me parece que ya ese es el último caso de neuro. No sé si le paso la palabra a Cristina. Así es. Muchas gracias, doctor Bernales. Excelente su participación. Y queremos dejarle esto a todos los participantes de esta sesión. La solicitud de un método de imagen siempre debe estar justificada con la sospecha clínica, por nuestros pacientes y por nosotros. Entonces agradecemos la invitación a la doctora Jessica Valencia y a los doctores Andrés Bernales y la doctora Marián por esta excelente participación, y a todos nos quedamos para la mesa redonda para sus preguntas. Muchas gracias, doctora Cristina. Vamos a checar nada más las preguntas que les hicieron en el chat. Bueno, la primera pregunta que les pusieron aquí en el chat es si la resonancia magnética está contraindicada en pacientes que tienen implantes dentales. Eso es como algo muy frecuente que nos preguntamos, ¿no? O qué tan grande debe ser el implante, ya sea dental o de alguna otra parte, a veces les ponen algún tipo de prótesis, ¿qué tanto afecta en las resonancias? Si la prótesis es extraíble o se puede retirar, se le aconseja que el paciente la retire. El mismo paciente la retire y él sea quien la guarde, ¿no? Eso es lo que se aconseja, ¿no? La mayoría de los implantes dentales sí tienden a producir algo de artefactos en resonancia, ¿no? Otra cosa bien importante que siempre nos consultan es los brackets o los dentales, ¿no? Los frenos, como le llaman en algunos lugares. Ahí sí es bien variable, ¿no? A veces yo he tenido sorpresas con algunos materiales, pero en mi experiencia, en verdad la mayoría de las veces no nos permiten ni evaluar región celar ni evaluar órbitas, ¿no? Casi la mayoría de las veces, dependiendo del material que se ha hecho. Lo importante de este tipo de materiales es que la mayoría tienden a ser paramagnéticos, o sea, nos va a afectar cómo se visualiza la imagen, pero el magneto no lo va a traer, o sea, el paciente no va a salir disparado como un tanque de oxígeno hacia la resonancia y va a quedar pegado ahí, ¿no? Bueno, otra cosa, el oro sí es compatible con la resonancia magnética, así que si tienen pacientes que le colocan pesas de oro, también pueden Claro. entrar sin ningún tipo, ¿no?, de problema. Doctor, los tatuajes de cejas, el maquillaje definitivo que tiene a veces partículas de metal, las pestañas postizas. Sí, el tatuaje, lo que se recomienda con los tatuajes son el paciente colocarle, se le coloca un paño como con agua, se le puede colocar en la superficie al paciente y se le hace una prueba, ¿no? Se le dice al paciente y se comunica activamente con él si él siente algún tipo de molestia o malestar, ¿no? No sé si Marian quiere añadir algo a la... Prende el micrófono. Que generalmente esos pacientes pueden presentar calor en el área donde tengan el tatuaje, o ya sea tatuado de las cejas o las líneas que se hacen en los ojos. Y con relación a lo de los implantes dentales, eso y los brackets, va a depender más como del área que se vaya a evaluar, porque como mencioné anteriormente, hay áreas que no se pueden evaluar por el artefacto que producen. Entonces, por eso generalmente, si se puede retirar, se le dice al paciente que mejor se retire y que luego se hagan la resonancia para evitar ese inconveniente con los artefactos que producen. Gracias. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta que, bueno, me gustaría que primero ya lo tocaron el tema durante la plática, pero aquí la doctora Diana Weiss nos pregunta si las secuencias van a depender del equipo de resonancia magnética. No sé si podrían puntualizarnos nuevamente a qué le llamamos secuencia y cuál sería la diferencia, como ya lo dijo el doctor Bernales, entre los equipos. Sí, no, bueno, la secuencia en sí sería un grupo de imágenes, ¿no?
Una secuencia tiene una ponderación o un rango de contrastes a evaluar en un tejido, ¿no? Por ejemplo, una secuencia sería, digamos, un T1, sería un T2 o sería un estirno. Eso sería una secuencia, ¿no? Cada secuencia en sí puede tener, dependiendo de las imágenes que hagamos, puede tener de 25 a 35 imágenes como tal, ¿no? Sí, los equipos de resonancia cuando se licitan o uno lo compra de una forma, la gente lo compra, ¿no? De forma privada, ellos tienen una serie de secuencias mínimas, ¿no? Que siempre se realicen, ¿no? Cuando el equipo es más complejo, es más actualizado o de mayor campo, sí le incluyen otro tipo de secuencias que se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, en cerebro, de forma básica, no, los equipos no incluyen para hacer tractografías o hacer perfusiones para evaluar patología tumoral, ¿no? Son cosas que se le van añadiendo a los equipos de resonancia magnética. Lo mismo son las antenas, ¿no? En algunos centros diagnósticos, para evaluar, digamos, retinoblastomas o patología intraocular pura, se prefiere utilizar antenas de superficie, ¿no? Son unas antenas que son redondas, que parecen unas donas, como las que se utilizan para los pacientes para ver muñecas o para ver dedos, ¿no? Eso se lo puede colocar encima a la cara del paciente y nos podemos ver un detalle mucho más anatómico del compromiso de todas las partes o las capas del globo ocular, ¿no? Pero sí, depende mucho de la marca, también los nombres dependen mucho de la marca, ¿no? O sea, ustedes podrían solicitar una resonancia que le ponen, bueno, resonancia de órbitas, incluir secuencia fiesta, pero si estamos ante un equipo que sea de una marca Siemens, la secuencia que se le hará será una secuencia CIS. O si es un equipo que es Philips, la secuencia se llama Balance, ¿no? Las secuencias dependen de cada tipo del vendedor, ¿no? Cada le cambian el nombre dependiendo cómo les parezca o quién fue el que la desarrolló de forma inicial, ¿no? Existen algunas tablas que en internet uno puede conseguir o que los vendedores a veces las distribuyen de cómo se llama cada secuencia para cada equipo, para evitar esa confusión. No sé si eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Quiere agregar algo, doctora Marian? No, está bien. Gracias. Le pregunto aquí el doctor León Perea si la resonancia magnética se puede llevar a cabo con un paciente con marcapasos. Sí, Eh, sí. Ajá, María. no, que sí, pero generalmente se ponen en comunicación con la marca comercial porque necesitan que el personal médico encargado como del marcapaso vayan al resonador porque ellos le hacen unos ajustes y eso permite que entren al resonador sin ninguna complicación. Entonces debe serse concomitante con la empresa que, ¿cómo se dice? Que estaba a cargo, vamos a decir, como del material del marcapaso. Sí, el riesgo es de que el marcapaso se desprograme, De ¿no? función, exacto. Ajá, y entonces puede apagárselo, ¿no? En el momento en el paciente, ¿no? Los que son muy, muy antiguos sí no eran compatibles por el material de que estaba hecho, ¿no? Y los recientes sí pueden desprogramarse y lo que se recomienda es, como dice Marian, consultar si es compatible y si se puede meter, ¿no? En los casos de los neuroestimuladores que digamos que colocan los algiólogos para dolores, lo que se recomienda es que se apague el aparato y el paciente después entre, ¿no? Más los mismos algiólogos le dicen al paciente y el paciente ya sabe cómo apagarlo, ¿no? Entonces el mismo paciente lo hace afuera del magneto y después el paciente entra, ¿no? A veces los mismos licenciados de resonancia a veces se asustan por eso o el personal afuera, pero el paciente en verdad sí, en esos casos la mayoría de las veces ellos saben cómo apagarlo. Y si esos no tienen riesgo de desprogramarse, si el paciente lo apaga afuera. Ok, muchas gracias, doctor. Es importante saber eso. Continuamos con estas preguntas que de repente sí nos llaman un poco. Sí, con las amalgamas que tienen los pacientes, que hay algunas que obviamente no se pueden retirar, sí causan mucha interferencia en el estudio. Bueno, generalmente lo que se hace es una prueba. Se le hace una secuencia a ver qué tan artefacto produzca y dependiendo del área del interés, entonces vemos qué se puede hacer o qué tanto afecta la imagen en realidad. Porque si están buscando un diagnóstico y el área que se está afectada por el artefacto, entonces no le servirá de nada el estudio en realidad. Sí, nos Claro. sucede también con pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego, ¿no? Que en mi hospital vemos muchos pacientes con trauma, ¿no? El metal en sí produce mucho artefacto, pero sí no trata de evaluar lo más que se puede en esos casos.
Ok, perfecto. Con la parte de las secuencias, nos pregunta la doctora Margarita Manrique, ¿qué significa fiesta? Es un acrónimo de Ujú. Cristina, creo que lo tiene ahí, significa Fast Imaging Steady State. No, siempre se me escapa la parte final, pero ella lo, si ella puede colocar la Acquisition. diapositiva. Ajá, eso. Son secuencias de resonancia magnética basadas en un tipo de secuencia que se llama de eco de gradiente, ¿no? Bueno, no me gustaría entrar en detalles de eso, pero de forma de resumen, las secuencias se pueden adquirir de unas que se llaman spin echo, donde nosotros hacemos una variación de los, digamos, del grado, ¿no? Del vector inicial de los protones del paciente a 90 o a 180 grados, y cuando las variaciones de ese vector de la resonancia son en grados menores o estimulada por cosas que llamamos gradientes, son secuencias de eco de gradiente, ¿no? Y las secuencias de eco de gradiente son más milimétricas y se pueden adquirir volúmenes grandes, ¿no? Como la secuencia de CIS o fiesta, que es el caso que presentamos en antes. Ok, muchas gracias. Varias preguntas que más o menos se van enfocando a lo mismo. Si el paciente tiene alguna placa o clavos ortopédicos, si tiene grapas quirúrgicas. Eh, Aquí la doctora Olivia Guillermina nos hace un comentario muy importante que es que, sobre todo en estos casos donde hay implantes o algo, pues hay que individualizar cada caso, que es prácticamente lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Ujú. Y hay que ver qué tanto le va a afectar el sitio donde está el implante. Nos pide la doctora Diana Elizabeth si por favor pudieran compartir la tabla que nos está mencionando. Digo, eso lo podemos después subir a la página, si eso nos ayudaría mucho. Muchas gracias. Y aquí hay una pregunta que me gustaría que la doctora Cristina Romero nos ayude un poco. La doctora María Borge nos pregunta si para la neuritis óptica los exámenes completos serían resonancia más OCT. Digo, ya con base en todas las sesiones que hemos llevado hasta el día de hoy, ¿qué nos podría comentar, doctora? Para el diagnóstico de neuritis óptica, nosotros nos valemos de la clínica, de un campo visual y de la resonancia. Pero para los seguimientos del paciente y para los daños estructurales que podrían venir después, sí nos valemos del OCT. Entonces, un OCT seriado para seguimiento de pacientes junto con su campo visual podría guiarnos a nosotros posterior a su cuadro agudo, si queda alguna secuela de esa neuritis óptica y así guiarnos hacia una esclerosis múltiple o una neuromielitis óptica, si eso fuera el caso. Entonces, siempre hay que estudiar al paciente de forma estructural y funcional. Ya vimos que para el diagnóstico nos sirve la resonancia, pero estructuralmente, para el seguimiento, utilizamos el OCT. Ok, muchas gracias, doctora. Aquí el doctor Marco Antonio nos hace una pregunta para los doctores, ¿cómo medir la actividad metabólica tisular en casos de recidiva tumoral? Bueno, ahí básicamente serían estudios de tipo funcional, ¿no? Ahí lo que se recomendaría, dependiendo de la disponibilidad que tengan, si fuera un PET, que básicamente es lo que se utiliza, ¿no? Y ahí depende del radiofármaco que ellos tienen a utilizar, ¿no? La mayoría se tiende a utilizar FDG, pero hay algunos radiofármacos más sensibles para algunos tumores, ¿no? Como por ejemplo el meningioma o los tumores astrocíticos, ¿no? Gliomas, ¿no? Que se utilizan algunos diferentes, ¿no? Esa sería una parte, o sea, sería la parte funcional, ¿no? Bueno, existen unas secuencias de resonancia magnética que también se consideran secuencias funcionales que nos puede dar algo de actividad hacia lo que estamos valorando, ¿no? Por lo menos la secuencia de difusión después de las primeras secuencias iniciales funcionales, y como les mencioné, si vemos una restricción a la difusión nos puede indicar si estamos ante PUS, si estamos ante un proceso tumoral de alta celularidad o de alto grado, o si estamos ante una zona de edema citotóxico, ¿no? Que son las que tienen restricción a la difusión, ¿no? En órbita, por lo general, no usamos tanto una secuencia que se denomina en espectroscopía, que nos pueda dar información del pico de algunos metabolitos, ¿no? Como lo que es la colina, como lo que es el N-acetilaspartato. Ese tipo de cosas nos puede decir la actividad tumoral que hay en ciertas cosas. Por ejemplo, en algunos tumores, cuando el paciente ya se le da tratamiento con radiocirugía, radioterapia,
la colina tiende a desaparecer de los tumores y aparece lactato cuando existe necrosis, ¿no? Pero la espectroscopía tiende a utilizarse más a nivel intracraneal. En órbitas utilizamos más bien, por parte de nosotros de resonancia, se utiliza más bien es la difusión. Y lo otro sería por parte de medicina nuclear, ¿no? Lo que sería el PET. Ok, muchas gracias. El doctor Luis Palazuelos nos hace una pregunta que me parece que tal vez ya la contestaron durante la ponencia, pero me gustaría que la puntualizaran. ¿Con qué estudio se puede apoyar de primera línea en un paciente con neuritis óptica que esté contraindicada la resonancia magnética? Bueno, por parte de imagen, no, bueno, no sé si tengamos algo que ofrecerles. Yo creo que sería más algo de No, un estudio de neurofisiología, pensaría yo. Sí, la resonancia no está indicada porque en tomografía sinceramente no podemos evaluar. no se valora. No. Es más, las lesiones desmielinizantes, yo he tenido tomografías que están completamente normales y cuando le hacemos una resonancia magnética el flare está llenísimo de lesiones desmielinizantes, supra infratemporales hasta en médula, ¿no? Así que no podríamos. Sí, porque por tomografía no se delimita qué es vaina, líquido perióptico y el nervio. Solo si es un grado muy, se podría ver aumento, pero generalizado del nervio, pero no se sabe en sí qué lo esté produciendo. Ok, eso entonces es muy importante. Pues sí, ahí tal vez nos podríamos apoyar en estudios neurofisiológicos, como nos están diciendo, ya para ver algo eh, más funcional, ¿no? Ya no tanto la parte de imagen. Ujú. Doctora Romero, si quisiera agregar algo más de esa pregunta. Para el diagnóstico siempre nos basamos en la clínica. La clínica es la que nos va a decir a nosotros si estamos o no frente a una neuritis óptica. El resto son auxiliares de diagnóstico. Lo que hoy vimos nos va a apoyar en nuestro diagnóstico. Ellos son nuestros el co-médico de nuestro paciente, ¿verdad? Nosotros nos ayudamos en lo que son los medios de imagen. Entonces, no podemos basarnos solamente en la imagen para un diagnóstico. Por eso, toda esta ponencia se basa en correlacionar con la clínica. Por eso se llama así. Entonces, sin clínica no somos nada. Así nomás. Entonces, no, eso de querer que la imagen te dé el diagnóstico realmente no es así, es un apoyo nada más. Muchas gracias, doctora. Aquí el doctor Víctor López nos hace una pregunta muy interesante. Les voy a leer un poco resumida la pregunta, pero él nos comenta que en algunos casos, en algunos servicios, no les gusta utilizar el medio de contraste en los estudios de tomografía por el riesgo de reacciones secundarias o la anafilaxia. ¿Qué porcentaje de los pacientes presentan este tipo de reacciones? ¿Y qué tanta sensibilidad diagnóstica puede perder si se realizan sin el medio de contraste? Bueno, ahí todo depende de la patología que estén buscando para la administración del medio de contraste. Un ejemplo, si están buscando un aneurisma y no le ponen contraste, un ejemplo en una tomografía, a menos que no sea muy grande, puede pasar desapercibido. Igual, ya en la resonancia ya hay otras secuencias que se pueden hacer tanto con contraste como sin contraste, que sería lo que sería la secuencia TOF en el caso de que sea un aneurisma. Pero si están buscando otra patología, como que hay que sopesar cuál sería la sospecha diagnóstica para uno poder evaluar si amerita o no el contraste. Y el porcentaje depende mucho de... hay personas que son como más hipersensibles a presentar reacciones alérgicas que en otras. No es muy frecuente en realidad que los pacientes presenten reacciones alérgicas. Para la cantidad de pacientes que se contrastan a diario es muy mínima en realidad, pero sí pueden presentar reacciones anafilácticas que incluso pueden llegar a la muerte. Si quiere agregar algo más, Andrés.
Bueno, ese tema de verdad que es extremadamente extenso, ¿no? Existen guías de manejo de medios de contraste, la más popular y es que de distribución gratuita es la guía del ACR, del Colegio Americano de Radiología, donde ponen todos los detalles sobre eso, que son muchas de las preguntas frecuentes que a nosotros nos hacen, ¿no? Okay. Por ejemplo, una paciente que está lactando, se le puede administrar con seguridad cadolinio y prácticamente no tiene excreción o tiene una excreción mínima en la leche materna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra cosa que nos preguntan siempre es que el ayuno, ¿no? Los estudios de resonancia magnética, el gadolinio prácticamente no produce náuseas en el paciente y nosotros ni siquiera le recomendamos ayuno al paciente antes de realizar un estudio. A menos que el estudio sea bajo anestesia, que se le recomienda un ayuno de 4 a 6 horas, por ejemplo, ¿no? En tomografía, sí, el yodo tiende a producir muchas náuseas en el paciente y más bien por eso es que se le recomienda un ayuno al paciente, aunque sean estudios para ver, no para ver tasta intestinal, sino para ver órbitas y encéfalo, ¿no? Sí, casi siempre la gente también menciona de que si el paciente come mariscos, que si puede ser alérgico al yodo, ¿no? Eso en verdad se sabe que no es cierto, sino que una persona que es alérgica al marisco, o que es alérgica al AINES o a cualquier otro medicamento o a la penicilina, tiene un riesgo elevado de ser una persona alérgica y por ende puede desarrollar cualquier otro tipo de alergia, ¿no? En la guía esta de la CR que yo les menciono, ellos tienen unas guías sobre la caracterización de cada tipo de alergia, ¿no? Las alergias que son demasiado leves o que solamente pasan a urticaria, se les puede dar muy bien una premedicación oral con clorfeniramina y al momento del estudio se le da metilprednisolona o hidrocortisona, ¿no? Ahí dependiendo de las reacciones, si son leves, moderadas o son severas, ahí están lo que en esa guía te salen, ¿no? Las indicaciones de cómo debe darse los fármacos, ¿no? Algunos se inician 12 horas previas al procedimiento, otros hasta 6 horas previas y al momento del procedimiento dependiendo, ¿no? Si el estudio es muy urgente, hay hasta algunos protocolos cortos que se pueden utilizar de preparación para cada uno, ¿no? Pero de forma muy general, las reacciones en verdad son raras, ¿no? No es lo habitual ver reacciones a medio de contraste, ¿no? Mucho menos en resonancia, ¿no? Son más frecuentes verlas al yodo. Ok, muchas gracias. Eso es algo importante para saber. De cualquier forma, como ya lo hemos mencionado, hay que individualizar cada caso, ¿no? Eso es muy importante. Exacto. Aquí la doctora Margarita Manrique nos hace un comentario para saber su opinión. En una plática de retinoblastoma con el doctor Efren González, nos comenta ella que se les recomendó no solicitar tomografía porque en caso de que tengan el gen RB1 pueden radiar tejidos blandos y desarrollar tumores y sarcomas en el futuro. ¿Qué opinan de eso? Bueno, si es un estudio aislado, a mi impresión siento que sería un riesgo bajo, ¿no? El problema con estos pacientes es de que siempre tienen un seguimiento estrecho, ¿no? A manera de protocolo en mi hospital, el paciente de una forma inicial, después de haber sido operado, se le hace el primer estudio a los 3 meses, durante el primer año post-tratamiento, después se le hace cada 6 meses y después cada año, ¿no? Ellos tienen otros protocolos donde le incluyen hasta biopsia de médula ósea a esos pacientes que desconozco el detalle de en qué momento, y unos exámenes, un examen bajo anestesia también que realiza el oftalmólogo pediátrico, ¿no? Pero lo ideal es realizarse estudios de resonancia magnética y darle seguimiento, en verdad, es con resonancia magnética, ¿no? Siempre dentro de estudios de seguimiento, nosotros, o lo que se recomienda también es que habitualmente, aparte siempre se incluyen algunas secuencias donde se vea el encéfalo en su totalidad, ¿no? Por esto del riesgo aumentado de tener lesiones concomitantes a nivel de la cisterna supracelular o en la región pineal, ¿no? De los casos que hay trilateralidad o bilateralidad de la neoplasia, ¿no? Pero lo ideal es resonancia, ¿no? Si estamos en un lugar donde la resonancia no está accesible y lo único que tenemos disponible es la tomografía como un estudio inicial, bien se podría realizar. Ok. La doctora Claudia Jiménez les pide si pueden repetir, por favor, el estudio sugerido en pacientes con déficit visual y sospecha de neuritis retrovulvar. Doctora Romero. La resonancia, encéfalo de órbitas con contraste. Así. Muchas gracias. Esto es importante saberlo porque no, no nos vamos a cansar de repetirlo, pero creo que en casos de neuritis y probablemente cualquier patología que nosotros sospechemos, en primer lugar, pues tenemos, ya lo dijimos muchas veces, la clínica, y después hay que individualizar cada
cada uno de nuestros casos, ¿no? O sea, vemos los tipos de estudio que tenemos a la mano, vemos qué tan factible es hacerlo, vemos las secuencias que tengamos en nuestros diferentes hospitales. O sea, no podemos ahorita tratar de darles a ustedes como la parte del público, no podemos darles una receta exacta cómo se debe pedir un estudio o qué tipo de estudio nos va a dar el diagnóstico exacto, porque realmente no es tan fácil hacerlo de esa forma. La doctora Nubia Ortiz nos dice que por favor recuerden que pedir supresión grasa en órbitas, porque si no, no se Claro. valora adecuadamente las neuritis sin supresión grasa. Platíquenos de eso, doctora Romero. La supresión grasa evita justamente lo que nosotros no queremos, que es que haya ruido, que haya interferencia en la inflamación del nervio y sea más difícil la evaluación del nervio inflamado con el contraste, porque va a ser ruido, ¿verdad? Va a haber una interferencia. Entonces, resonancia, encéfalo y órbitas con contraste, con supresión grasa, cuando hay una sospecha de una inflamación del nervio óptico. Muchas gracias. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas del público. No sé si alguien quiera levantar la mano. Si no, nos vamos directamente a los comentarios finales. Doctora Cristina Romero, lo que nos quiera aportar finalmente. Bueno, así como se llama, o como le pusimos el nombre a esta plática, aquí es clínica, correlacionar con la clínica, ¿verdad? Imágenes, correlacionar con la clínica. Aquí lo principal es la clínica, siempre todas las imágenes van a ser apoyo. Entonces, eso es lo que queremos que lleven a sus casas, que piensen en sus pacientes cuando van a solicitar un estudio de imagen. Sabemos que los costos son bastante elevados, entonces debe ser bien pedido. Y piensen en sus amigos radiólogos, porque ellos son los que van a interpretar. Si solicitamos mal el estudio, ellos no van a poder ayudarnos y van a incluso complicar nuestro diagnóstico. Quiero agradecer a todos los que hoy se unieron a esta plática, la doctora Jessica por la invitación, para nosotros es un honor, y a mis amigos, los neuroradiólogos Andrés Bernales y Mariano Honrado, que son para mí todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Doctora Marian, ¿nos puede dar un último mensaje? Bueno, el último mensaje que yo pienso es que para un buen diagnóstico debe hacerse algo multidisciplinario, como dice Cristina, debe hacerse un conjunto, ya sea oftalmología con radiología o neurología, dependiendo de la patología que se esté sospechando. Eso ayudará mayor al paciente y todos aportamos el granito de arena para un mejor diagnóstico. Muchas gracias, doctora Marian. Doctor Andrés Bernales. Bueno, de verdad que básicamente sería lo mismo, ¿no? Nosotros requerimos de mucha información para poder llegar a algo muy certero, ¿no? Si la información es escasa, las conclusiones en el reporte podrían ser no las adecuadas que ustedes esperen, ¿no? Uno podría poner varios diagnósticos diferenciales y no sería lo atinado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes nos colocan que la proptosis es indolora, nosotros sabemos ya hacia qué dirigirnos, que si fuera una proptosis que es dolorosa, ¿no? Si hay un ensanchamiento asimétrico de alguna glándula lacrimal, nosotros sabemos a dónde orientar el diagnóstico, ¿no? Y lo ideal es que todos trabajamos en equipo con el paciente y que perdamos como esa individualidad en el manejo de cada paciente, ¿no? A veces eso sucede mucho en algunos hospitales muy grandes, ¿no? Los médicos de consultorios están por allá, radiología está en otro sitio, y a veces es muy difícil esa comunicación directa, ¿no? Y hacer hasta conjuntas, ¿no? Por el día a día que uno lleva de trabajo, pero sí es lo ideal, ¿no? Así todos al final terminamos aprendiendo de cada caso en sí. Excelente, sí, muchísimas gracias, doctor Bernales, tiene razón. Y bueno, muchas gracias a todos, a los tres por sus comentarios. Yo los quiero felicitar porque realmente fue una ponencia muy didáctica para todos nosotros. Este tipo de ponencias las quisimos poner al final, después de ya haber visto parte de la anatomía, la parte de la patología, porque esto prácticamente es como para ir integrando cómo ir abordando a nuestro paciente. Pero sí, definitivamente, pues este es un acercamiento de cómo podemos ir viendo los estudios. Ya ustedes lo dijeron, eso es algo muy importante. Cada paciente es diferente, cada estudio va a ser solicitado, depende mucho de la patología y del paciente. Y bueno, ahorita nos aclararon muchas dudas, seguramente de lo que
nosotros a veces vemos en las solicitudes y cómo poder ayudarlos a ustedes con nosotros y nosotros tener un buen resultado con lo que estamos pidiendo. No me queda más que agradecerles. Estoy viendo en todos los comentarios que a todos les pareció que fue una plática muy buena. Los están felicitando a los tres. Muchas gracias por su participación. Algunos les están poniendo ahí que aprendieron mucho. Fue mucha la enseñanza el día de hoy con un poco de esto. Y pues entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a dejar por terminada la sesión. Muchísimas gracias por haber participado por nosotros, doctora Marian, doctor Andrés Bernales. Los vamos a invitar para el día de mañana. El día de mañana vamos a tener nuestra última sesión del curso. Como están viendo, ya estamos nada más como cerrando la parte integral de la atención al paciente. Mañana vamos a tener, pues, para culminar nuestro curso, vamos a tener de forma integral cómo vamos a ayudarle al paciente, ya que tenemos, pues ya que le estudiamos conforme lo fuimos viendo, la parte anatómica, después la parte de la patología, ahorita ya lo vimos tanto con los estudios funcionales en campos visuales, ahorita los estudios de imagen, y el día de mañana, si nos pueden acompañar, todos los que están conectados el día de hoy, vamos a ver cómo podemos ayudarle a nuestro paciente ya con una patología en lo que es la parte de rehabilitación en los pacientes neurológicos. Va a estar muy interesante, ojalá que nos puedan acompañar. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente a ustedes. Sabemos que ya es un poquito tarde por allá, entonces ya no nos podemos extender más. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Nos vemos el año que viene.